Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad, y como hemos estado haciéndolo desde hace aproximadamente un mes, ya hemos comenzado a conversar con los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República en las elecciones del próximo año, y es un gusto para mí darle la bienvenida a doña Claudia Dobles, que ya está acá con nosotros, del partido Agenda Ciudadana. Muchas gracias por atender nuestra invitación, doña Claudia. No, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí, Rodolfo. Doña Claudia, yo le decía ahora antes de comenzar la transmisión que estoy seguro que es la primera vez que la conozco personalmente. En persona. Porque sí, cuando usted estuvo cuando fue la campaña electoral del 2018, usted tuvo un rol activo, me parece, iba Al final, a medios. Sí, al final. Pero no la conocí. Usted tuvo sus tareas, sus funciones durante 4 años, pero no la conocí. No tuve el gusto de conocerla hasta hoy, que una vez más usted quiere meterse, como se diría popularmente, en esta bronca que acaba de ustedes de pasar por donde asustan, como se dice popularmente, hace menos de 3 años, y ahora quiere volver a donde asustan. ¿Por qué, doña Claudia? Empecemos tal vez. Yo sé que el programa es de propuestas y vamos a hablar largo y tendido de propuestas, pero como estoy apenas conociéndola personalmente, me gustaría tocar ese tema de manera inicial. ¿Por qué volver tan rápido a ahora una contienda electoral con la esperanza o con la intención de llegar a casa presidencial? Sí, bueno, usando la misma analogía que usted está usando ahora, yo lo que diría es, nosotros pasamos por donde asustan en el sentido de que hay que trabajar muy fuerte, es un lugar de exposición en donde literalmente pues una está sujeta a todo tipo de críticas, pero realmente yo creo que si Costa Rica está pasando por un momento donde asustan es ahora. Y ciertamente nuestro plan y el mío en lo personal no era necesariamente regresar a la función pública ni necesariamente a la política, pero viendo la situación en la que estamos, viendo el rumbo al que está dirigiéndose el país, al menos en esta administración, pues yo siento una gran responsabilidad de intentar poner sobre la mesa una propuesta que encamine a otra ruta, que proponga otro camino. Un camino de una Costa Rica en la que yo creo, una Costa Rica que resuelve, una Costa Rica ágil, una Costa Rica que construye, una Costa Rica que le regresa a los costarricenses la educación y la salud, pero que hace todo esto de una manera eficiente y efectiva desde los mecanismos que nos presenta la democracia y con diálogo. Entonces, creo que si estamos en un momento donde por lo menos yo estoy asustada es ahora. Yo reitero, no la conocía, pero sí recuerdo que a finales del 2022 había rumores de que usted quería aspirar a la presidencia. Ahora usted aspira a la presidencia. ¿Cuándo empezó a seducirla esa idea de aspirar a la presidencia? ¿Cuándo fue la primera vez? Ojo la pregunta, no es cuándo se decidió, que entiendo, usted lo ha explicado ampliamente en los videos que ha divulgado previamente, se decidió hace unos meses. Pero la pregunta es, ¿cuándo empezó usted a pensar por primera vez que le gustaría aspirar por la presidencia de la República? Bueno, más bien también decirte cuándo no lo pensé. Yo ciertamente en el 2022 no lo pensé bajo ninguna circunstancia, para nada. Nosotros estábamos enfocados en finalizar la gestión, una gestión que fue difícil, ¿verdad? No es un secreto para nadie que fue una gestión llena también de retos, y nosotros como familia queríamos llegar hasta el final dándolo todo, pero también una vez que termináramos podernos retirar y hacerle espacio a que otra propuesta política pudiera tomar el rumbo del país. Entonces, sí es importante decir que en ese momento yo bajo ninguna circunstancia lo pensé. ¿Pero cuándo lo pensó? Lo pensé por primera vez cuando se colocó en la conversación, posiblemente a finales del año pasado. Se colocó se colocó en la conversación a raíz de que algunas personas en el partido
dijeron que, bueno, que podía ser una opción interesante para el país, me lo comentaron. Yo en su momento, es más, me parece que en su momento yo hasta di declaraciones. Dije que yo agradecía que en ese momento algunas personas me consideraran y me consideraran capaz, pero que yo estaba enfocada en terminar mis responsabilidades Pero antes en ese momento en nunca Estados pasó Unidos. por su mente. No. Nunca. No, Ni de niña, ni de adolescente. no. Ciertamente la mayoría de las personas que estudiamos arquitectura, que estamos en gestión de proyectos y en construcción, no necesariamente soñamos con una carrera política. Es un perfil profesional que es un poco diferente. Yo dichosamente me vi con la posibilidad de poder servir a mi país cuando yo serví como primera dama, pero antes de eso, no, mi carrera profesional estaba enfocada en otra cosa. Yo siempre trabajé, toda mi carrera profesional ha sido en el sector privado. Realmente mi único paso por el sector público han sido los 4 años que tuve el privilegio, el honor y la responsabilidad de servir como primera dama. Entonces sí te puedo decir con toda confianza que no, anteriormente a eso no estaba en mi carrera o en lo que yo veía como mi carrera de profesional o de vida. Una decisión de este tipo no solo afecta la cotidianidad de quien quiere aspirar a la presidencia, sino de su entorno familiar. Y no solo la familia pequeña, sino posiblemente un La poco extendida. más grande, la extendida. Sí. ¿Eso se analizó en la familia extendida o cómo fue ese proceso de análisis? Porque me imagino que también se analizó los pro y los contra de lo que implica meterse a esta carrera. Sí, es una responsabilidad, ¿verdad? Eso es importante ponerlo desde esa perspectiva, es una responsabilidad y habrá todo tipo de motivaciones por las que las personas decidan involucrarse en el servicio público, pero ciertamente la principal y la que debería guiar es la vocación de servir y la responsabilidad de poder servirle a su país. En ese sentido, la familia, nuestro núcleo familiar, pues no somos ajenos a qué significa eso, a los sacrificios personales, familiares o profesionales que significa eso. Sí, ya no pueden decir, yo no No. sabía que esto era así. No, pero por eso también no fue una decisión fácil. Por eso no fue una decisión fácil, justamente porque es una gran responsabilidad. ¿Alguien de su familia extendida le dijo, no, Claudia, mejor no? Pues ciertamente, dado que es complejo y de nuevo, parte de la complejidad y lo que lo hace posiblemente que sea una decisión más difícil es que estamos viviendo en un ambiente extremadamente violento. Pero me parece entonces que alguien sí le dijo, mejor piénselo 2 No, veces. justamente a eso iba. Dado que el ambiente es tan violento, tenemos un ambiente de agresividad y violencia desde el espacio físico, nuestras calles, lamentablemente la violencia doméstica y ciertamente eso también se traslada en violencia digital. Entonces, dado ese contexto, pues sí, nuestra familia extendida, yo te podría decir, mi mamá, mi hermana, mis amigas más cercanas, entienden por qué lo estoy haciendo, pero también les preocupa lo que eso significa en un ambiente tan violento y tan polarizado. No les hizo gracia. Lo entienden. Creo que saben por qué tomé la decisión. Creo que también, al igual que yo, muchos de mis círculos cercanos son mujeres. Están asustadas también, están asustadas con el ambiente, están asustadas con la narrativa, están asustadas con la propuesta de continuidad y entonces creo que entienden por qué yo lo estoy haciendo, por qué estoy tomando la decisión. ¿Cree usted, como algunos han anunciado, que esta va a ser, si no la más violenta, una de las más violentas campañas electorales en el país? De violencia ya estamos en Costa Rica estamos inmersos en un ambiente absolutamente violento. Entonces sí, la campaña definitivamente posiblemente va a ser una extensión del ambiente país que ya de por sí estamos viviendo, lo cual no es una buena señal. Pero creo que esta campaña no solamente va a ser violenta, creo que el gran reto, el que nos vamos a enfrentar como país, es que va a ser una campaña llena de desinformación, llena de generación de contenido que se viraliza muy fácil y muy rápido por redes sociales, que no tiene sustento, que no tiene veracidad,
que no tiene nada detrás. Y lamentablemente creo que eso confunde muchísimo a las personas. Es muy difícil cuando la gente lo que tiene es un mar de todo tipo de información que muchas veces parece legítimo, poder discernir cuando es algo que está siendo sujeto de manipulación y cuando es información real para que yo la considere en mi toma de decisiones. Y eso creo que va a ser un gran reto. Es un gran reto no solo para Costa Rica, ha sido un gran reto para otros países. Nosotros no seremos la excepción. Nosotros en este espacio hemos invitado, me parece que a 3 o 4 candidatos ya, o 5, y la idea es invitar a los 20 que ya se anunció que van a estar en esta elección para el 2026. Y nosotros siempre anunciamos un día antes quién es el invitado o la invitada. Ayer lo anunciamos en 2 perfiles, específicamente en el de 7 días. El anuncio con su fotografía tiene 1000 comentarios. Ningún otro de los que ha venido acá ha tenido 1000 comentarios. Algunos buenos, otros bastante malos. José Ricardo Solís, ¿a qué hora para quitar la electricidad? Mejor veo la versión original, Alibaba y los 40 ladrones. Gracias, pero no. No, gracias, PAC nunca más. Adelante, Claudia. Qué dicha para no encender la televisión. Una mujer inteligente. Una señora muy preparada e inteligente. Espéreme para que voy corriendo para apagar el tele. ¿A quién le importa? Y ahí siguen los comentarios, 1000 comentarios. ¿Por qué genera, pareciera que el caso puntual es su figura, esta reacción? ¿Por qué cree usted? Primero, de entrada, creo que estamos en un ambiente muy polarizado, ¿verdad? Y hay una narrativa que se coloca para polarizarnos más. Pero hay otros candidatos o candidatas que no reciben estos, bueno, y otros que también, pero quiero decir, creo que los ataques o este tipo de reacciones se están concentrando en 1 o 2 candidatos. Usted es una. ¿Por qué cree? Bueno, creo que ha habido una crítica justificada y en otro caso también no necesariamente bien informada alrededor de lo que nosotros pudimos hacer o dejar de hacer en la administración pasada. Es decir, yo traigo sobre la mesa una experiencia de ejecución en proyectos que a mí me parece que son proyectos transformadores, proyectos en los que se le metió muchísimo cariño, proyectos en los que trabajamos en el territorio, proyectos en los que movimos infraestructura en los territorios con BID cantonal, movimos el proyecto de Pacume, Agua para Guanacaste, aperturamos la isla San Lucas, dejamos listo en un proceso de precalificación el tren eléctrico del Gran Área Metropolitana. Traigo sobre la mesa una ejecución y un paso por la función pública que dio resultados. Pero eso también significa que yo pongo sobre la mesa la crítica que la gente hace a una administración de la que yo formé parte. Eso es absolutamente normal. Yo más bien siento que eso, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Es una fortaleza de que yo tengo una trayectoria importante en el sector privado, donde prácticamente toda mi vida he trabajado en el sector privado. Conozco al sector productivo, entiendo de sus necesidades, entiendo de las frustraciones que tiene con el sector público, pero yo ya pasé por el sector público, entiendo cómo funciona y se ha dado resultados desde ahí también. Entonces, también lo que le puedo decir a toda la ciudadanía es, nosotros no vamos a llegar a improvisar, sabemos cómo funciona. Improvisaciones de un equipo de trabajo nos pueden generar consecuencias tan graves como la que tuvimos la semana pasada con un espacio aéreo de Costa Rica cerrado por horas, con un impacto económico gigantesco, con un montón de vuelos parados, con un problema de seguridad nacional y de seguridad para la vida de las personas y ciertamente con un problema grave reputacional y que le va a afectar a uno de los sectores que ya de todas formas han sido muy afectados, que es el sector turismo. Eso es gracias a la improvisación, a la falta de planificación y hasta cierto punto a la irresponsabilidad de equipos de trabajo que pareciera que no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces yo entiendo, es cargar con una responsabilidad de un paso por la gestión pública.
La gran mayoría de las otras candidaturas, muchas de ellas no han tenido un paso por la gestión pública. Hay algunas que han sido, algunas figuras que han sido ministras o ministro. Me parece que es el caso de doña Laura Fernández, de doña Natalia Díaz, de don Luis Amador. Estoy haciendo memoria en este momento. Me parece que son, digamos, casos de personas que han estado en la función pública y que han salido recientemente de ella. Bueno, es que todos esos tres que usted menciona, todos han sido funcionarios de la gestión pública de la administración actual. Doña Natalia don fue Rodrigo. diputada también, Sí, me parece. desde el Ejecutivo me refiero. Al final del día, pues la dinámica del Ejecutivo y el Legislativo son completamente diferentes. El Ejecutivo, su vocación es justamente ejecutar, de hacer. Y esas tres personas que usted menciona, esas tres candidaturas, todas nacen de la misma raíz que es la administración de don Rodrigo Chávez. ¿Hay machismo o hay mucho machismo en la política tica? Ciertamente creo que hay una barra que es diferente para la cual se mide a los candidatos y a las candidatas. Sí creo que es distinta. Creo que, ¿Cómo así? pues creo que nosotras las mujeres somos sujetas a cuestionamientos hasta de forma, sino de fondo. Los cuestionamientos de fondo son importantes, son realmente los que hacen el debate político. La gente puede completamente disentir con las cosas que yo propongo. Porque al final del día la democracia es un debate de ideas, es un debate de propuestas, un debate de visión país. Pero a nosotras las mujeres ciertamente también se nos mide por otras cosas que no necesariamente se les mide a nuestros compañeros hombres, ¿verdad? Se nos mide por la manera en la que nos vestimos, por la manera en la que nos vemos, por otra serie de características que realmente no tienen ninguna relevancia para ejercer la función pública. Y aún así, esas críticas siguen estando ahí. Muchas veces son críticas que no responden, como le digo, a la propuesta. Son críticas a nivel absolutamente personal. No que los hombres no las tengan, pero el nivel, la magnitud, las formas sí son diferentes. No lo estoy diciendo yo, de hecho, hay un reporte constante que hace, me parece que el Observatorio de la Universidad Latina, en donde miden la violencia política de las figuras públicas, y mucha de esa violencia política está muy concentrada en mujeres. Hablemos, bueno, ya casi vamos a hablar de proyectos o de propuestas. Nada más quería preguntarle puntualmente, ahora que salió el tema del tren eléctrico, el proyecto del tren eléctrico la semana pasada, el viernes me parece que fue. ¿Qué le parece ese? Yo vi su mensaje, pero me gustaría que en profundidad lo analicemos un poco su reacción. ¿Qué le parece este proyecto y digamos las variaciones que tiene comparado con otro? Sí, no, muchas gracias por la pregunta, porque me da espacio para poder explicar un poco. Yo de entrada decir que yo he abogado toda mi vida, lo creo, porque eso es parte de hecho de mi perfil profesional. Yo creo que si nosotros queremos darle respuesta a los y las costarricenses alrededor del problema grave que tenemos de presas, del problema de competitividad país que tenemos, del problema logístico que afecta los costos hasta de nuestras importaciones y exportaciones, necesitamos resolver el tema del transporte y el tema de la movilidad. Eso no se resuelve si no tenemos un enfoque en el transporte público. Entonces, bajo ese entendido, a mí me parece muy bien que el gobierno de la República retome el proyecto del tren eléctrico. Es básicamente el mismo proyecto. Lo que esta administración hace, de hecho, es toma los estudios de factibilidad que se hacen en la administración pasada y lo que hace es una actualización, hace una revisión. En esa actualización, básicamente, lo que hace es un proyecto más pequeñito. Es un proyecto que pasa de 5 líneas, pasa a 2 líneas, de 84 kilómetros pasa a 51 kilómetros. Dado que es un proyecto más pequeñito, le bajan la frecuencia, es decir, usted va a tener que esperar el tren por el doble del tiempo del que nosotros teníamos presupuestado que se esperara. Eso sucede porque aparte le bajan los pasos a desnivel. Creo que la gente podría entender que si usted tiene un tren que está a desnivel, usted puede pasar el tren cuantas veces usted quiera, cada 2, cada 3, cada 5 minutos, porque está a desnivel. Cuando usted lleva ese tren, quita el paso a desnivel y lo lleva a una intersección con el nivel de calle,
pues entonces el paso del tren no puede ser tan rápido. Entonces lo llevan, me parece que a unos 10, 15 minutos, y posiblemente de las cosas más importantes es que hay una visión distinta entre cada uno de los proyectos. Nosotros teníamos una sensibilización de la tarifa, es decir, que la persona que va a pagar el servicio sea lo más accesible posible. Entonces nosotros teníamos una tarifa de $1, es decir, aproximadamente 500, 600 colones, vamos a decirlo así. Y sí teníamos un subsidio anual por la operación que compensaba ese restante, y en este proyecto la visión que el proyecto tiene es que el subsidio se le traslada a la tarifa. Entonces, la persona que en este momento paga 700 colones por el tren pasaría a pagar 1.200, 1.400 colones, con el agravante de que eso es excluyente para algunas de las personas. Entonces, nuestro proyecto tenía una visión de demanda de usuarios, de cantidad de usuarios de 200.000 personas, y este proyecto, al ser un proyecto más pequeñito, solamente de 2 líneas, con menos trenes, pasando un poquitito más lento y con una tarifa que es el doble, pues entonces tiene un horizonte de usuarios y de demanda de 100.000 usuarios. Pero la base del proyecto es la misma. Lo que cambia es que se hace más pequeñito, se le duplica la tarifa y se baja la cantidad de unidades que van a estar. Dicho eso, Rodolfo, yo esperaría que lo muevan, que avance el proyecto. En caso hipotético, doña Claudia, que usted llegue a la presidencia a partir de mayo del próximo año, ¿qué pasaría con ese proyecto que se presentó la semana pasada? ¿Se modificaría? ¿Lo pondría en marcha y luego vería si lo ampliaría una vez? ¿O qué pasaría en caso de que usted, en caso hipotético, llegara a Zapote? Bueno, es que eso dependerá de qué tanto logren ellos avanzarlo. Yo creo que nosotros procuraríamos darle continuidad, es decir, lamentablemente... Así como se presentó. Lamentablemente es que estamos atrasados por 8 años ya, porque al punto en el que se está llegando con esta versión, que es una versión de 2 líneas, es donde nosotros estábamos en el 2020, que es justamente cuando se va a ingresar a la Asamblea Legislativa. Acuérdese que nosotros lo ingresamos a la Asamblea Legislativa, tuvo un dictamen positivo en la Comisión de Infraestructura, y de hecho nosotros avanzamos con el cartel de licitación y hasta hubo una precalificación. Entonces, no estamos atrasándonos 4 años, estamos atrasándonos 6 años. Yo procuraría que no nos atrasemos más con un proyecto que es tan estructural. Pero entonces, en caso de que usted llegara a la presidencia, ¿se mantiene ese proyecto así como se presentó? Es que depende de dónde avance. Yo creo que si el proyecto logra tener un avance, es que entonces la próxima administración lo que recuperaría es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa. ¿Me entiende? Es decir, sería facultad de la Asamblea Legislativa aprobarlo. Yo personalmente creo que tenemos que avanzar. Yo en lo personal creo que tenemos que avanzar, justamente porque creo que es básicamente y fundamentalmente el mismo proyecto, nada más que más chiquitito. Es agarrar nuestras 5 líneas y decir, bueno, vamos a avanzar con 2. Básicamente eso es lo que se está haciendo. Entonces, dependiendo si la Asamblea Legislativa avanza, lo cual sería excepcional, porque un proyecto como estos hay que revisarlo, se hace y se conforma dentro de la comisión normalmente de infraestructura, que se revisa, se hacen toda una serie de entrevistas. Eso no es cuestión de semanas. Claro, pero le da al gobierno la justificación de decir que es culpa de la Asamblea Legislativa si no avanza. Entonces, aquí hay un juego de narrativas. Es decir, si usted ve el avance que tuvo en esta actualización del proyecto, es un avance que les tomó prácticamente 4 años para una cosa que es muy pequeña, una cosa que es chiquitita, porque los estudios de factibilidad al final son los que nosotros dejamos. Pero sí les permite, con toda honestidad, me parece a mí, colocarlo en la Asamblea Legislativa y colocar una narrativa que ha sido recurrente en la administración, que es eximirse de responsabilidad y tirarle la responsabilidad, ojalá, al otro poder de la República y decir que al final del día no los dejaron avanzar. Hablemos ya no del tren, pero sí de movilidad. Y yo creo que si en algo coincidimos todos los ticos, independientemente de nuestro estrato, de dónde... todos vivimos la presa. Todos
Si hay un lugar donde realmente se vive la democracia, es en las calles, la presa que se vive todos los días. Quiero decir, donde independientemente del estrato, de su profesión, de lo que sea, la gente sufre todos los días, en la mañana o en la tarde, o a veces durante el día de las presas. Pero, doña Claudia, usted que conoce otros lugares, en México se vive presas, en Buenos Aires se viven presas, en Sao Paulo se viven presas, en Colombia con Transmilenio y todo se viven presas. Mi pregunta, ¿realmente las presas tienen solución? Y lo pregunto porque yo cada día me han explicado el fenómeno de que aparecen muchas motocicletas y que es un fenómeno que se dio en la India hace mucho, cuando empezó a haber el problema de congestionamiento vial. Entonces sí. Aparecen las motocicletas poco a poco y terminan inundando, y eso se está dando en Costa Rica y parece que es una fase más de un proceso que se vive en todos los países. Realmente para nuestra realidad, soluciones como tren eléctrico o sectorización o cualquier otra de las que se ha hablado hasta el momento pueden solucionar la situación actual. Más bien digamos, discrepo de esa posición, porque justamente el fenómeno de las motos es un fenómeno que se da a raíz de que no hay transporte público decente. Es decir, no es al contrario. No, lo que no es al contrario. Lo que quiero decir es que el tema de las motos surge cuando ya colapsó. Pero es porque vamos en una ruta donde no estamos haciendo nada alrededor del transporte público. O sea, quiero decir, las motos son una mala señal para mí. Claro que sí. O sea, eso es lo que claro quiero decir. Sí. Tal vez no sé si me expliqué mal. Sí. Un fenómeno que dice la indianización, se me olvida la palabra, del transporte. Y es precisamente eso que han dicho los estudiosos del fenómeno, es que cuando aparecen muchas motos, es que el tema del servicio público colapsó. A eso me refiero. Entonces, si vamos por ese camino, o ya estamos transitando por ese camino, y se inaugura una circunvalación norte que está colapsada todo el día, y se hablan de soluciones que yo el tren, sectorización y un montón de soluciones las vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Mi pregunta es, implementando todas esas, aún así el tema de las presas para una realidad como la ciudad nuestra tiene solución. Sí, claro que sí. El tema es que no hemos hecho cómo darle a la gente la solución para que no tenga que comprar la moto, para que muchas de las personas no tengan que endeudarse con un carro. Si al final del día una de las peores inversiones que uno puede hacer es la de un carro. Un carro, en el momento en que usted lo empieza a usar, vale menos. No estamos entendiendo, tal vez como país, que si bien es cierto, nosotros tenemos que seguir trabajando en infraestructura vial, porque tenemos una deuda aún ahí. Si no nos enfocamos en dar una opción de un transporte público eficiente, no vamos a ver ningún tipo de mejora, y ciertamente lo que estamos es llegando a donde ya yo creo que de todas formas estamos, que es un colapso vial. Por ejemplo, un tren eléctrico per se no soluciona el problema si no tiene una coordinación o digamos, algo que haga clic con el tema de los autobuses, ¿verdad? Me parece. Pero nosotros lo propusimos a nivel de un diseño que era intermodal. Por eso. No era solo el tren. Solo el tren no soluciona. No, solo el tren no soluciona. Solo sectorización tampoco no soluciona. O sea, para solucionar el tema de las presas, habría que hacer que se tendrían que perfilar todas las estrellas, pero casi que así, para que realmente solucione el problema. Porque el hecho de que aparezca una medida por acá, si no aparecen todas las demás, yo dudo que eso se solucione realmente como quisiéramos y como todos desearíamos. Pero es que no es, con toda honestidad, no es ciencia oculta, se hace en cualquier país que tenga un sistema de transporte público eficiente, y por eso es que tal vez yo lo que digo, y lo mencioné el viernes, que si bien yo celebro que la administración quiera retomar el proyecto del tren eléctrico, más allá de que nos devolvimos al 2020 y que en narrativa ya pueden decir que presentaron algo, seguimos todos y todas pegadas en la presa, porque en la realidad no ha pasado nada. Y le voy a decir, porque yo estoy segura que mucha gente podría decir, bueno, ¿y pero qué pasó en las administraciones pasadas? No, sí hubo acciones contundentes que se dieron en movernos hacia un esquema de transporte público eficiente, inclusivo, sostenible, y que le devolviera a la gente el tiempo
que es de las cosas más valiosas que nosotros tenemos en la vida. El tiempo nadie lo regresa, nadie lo devuelve. ¿Qué hicimos? Nosotros lo primero fue que culminamos, como le dije, nosotros llegamos a un proyecto que estaba absolutamente sólido técnicamente, con todos los estudios que han sido publicados. Por ejemplo, al día de hoy el estudio de demanda de esta nueva propuesta no es público. Yo no lo he podido ver y no sé si alguien lo ha podido ver porque no es público. Nosotros lo ingresamos a la Asamblea Legislativa, hubo un debate robusto, responsable en la Asamblea Legislativa, tuvimos un dictamen positivo y llegamos hasta un proceso de precalificación. Es decir, a partir de esa precalificación usted pasa a la licitación y ya en este momento el país podría tener al menos una de esas 2 líneas que la administración está proponiendo, la podríamos tener ya prácticamente en funcionamiento. Eso se dejó en la administración pasada. En la administración pasada se terminó de hacer la planificación completa, no del tren eléctrico. El tren eléctrico era uno de los proyectos de transporte público, pero nosotros trabajamos en terminar de estructurar el pago electrónico de la mano y bajo el liderazgo del Banco Central. De hecho, nosotros dejamos una primera etapa de pago electrónico en el Incofer desde la administración pasada. Y arrancamos con un pilotaje de pago electrónico en varias rutas de buses desde la administración pasada. Es para que ya el sistema de transporte público en Costa Rica fuera prácticamente al 100% con pago electrónico. Eso se dejó desde la administración pasada. De esta administración... El diseño de la sectorización quedó listo desde la administración pasada. De esta administración actual, saquemos el tema del tren eléctrico. Ahora hablamos de cualquier cosa de esta administración. ¿Qué haya hecho esta administración que usted, en caso de llegar a la presidencia, continuaría? Pues lo que sucede, y vamos a ver, como le digo, este proyecto que ellos están presentando, lo peor que nos puede pasar a nosotros como país es que sigamos perdiendo pero tiempo. saquemos el tren eléctrico. Ahora hablemos de cualquier otra acción, medida, decreto que haya hecho esta administración, idea, cualquier cosa. Cualquier cosa que haya hecho esta administración, contempla esta pregunta. ¿Usted le daría seguimiento en caso de llegar a la presidencia a alguna de las ideas de esta actual administración? Ok, lo voy a dividir en 2 partes. La respuesta es sí. Si se han hecho cosas de manera eficiente que estén dando resultados, nosotros por supuesto ¿cuáles? que les daremos continuidad. Justamente en nuestras conversaciones con las diferentes cámaras, hemos estado viendo con las cámaras que han tenido un trabajo conjunto más o menos estrecho con esta administración, qué iniciativas se están dando que merezca la pena que se les dé continuidad, y tenemos algunas iniciativas que nos ha pasado a nivel, digamos, del sector de tecnología, que han estado trabajando alrededor de temas con el Ministerio de Salud, que les queremos dar continuidad. ¿Cómo que recuerda alguna específica? No, en este momento no. Y el tema, digamos, no por ser mezquina, yo quisiera dejar clarísimo de que todo aquello que se esté manejando de manera adecuada y que esté dando resultados en esta administración, la idea es retomarlo. No tiene sentido que nosotros generemos una política que hace un corte cada 4 años y que pretenda que los 4 años anteriores no existieron. Eso no le sirve al país. Me dijo que está viendo la respuesta. Claro, pero ciertamente lo que te quería decir con eso es que muchas de las obras que más bien se le ha dado continuidad en esta administración son obras que vienen de la administración pasada. Claro, pero no van a terminar, habrá que continuarlas. Pero yo le pregunto, ideas, decretos, obras que hayan iniciado en esta administración, si usted les daría continuidad a alguna en particular. Me está diciendo que sí, pero que no las logra, digamos, delimitar en este momento. Pues es que es difícil porque son pocos los resultados que tenemos. Si uno se va por sectores, los sectores más importantes, los que le pesan más a la ciudadanía, si uno se va a seguridad, la pregunta sería, ¿cuáles son las acciones contundentes que se han dado a nivel de seguridad? Que los nosotros podríamos darle continuidad. Con la actual administración habla de los escáneres como un logro. En buena hora que llegaron los escáneres, no están ni siquiera operando. Los escáneres no están operando. En este momento los escáneres que llegaron, que se hizo una noticia gigantesca alrededor de la llegada de los escáneres, es exactamente igual que cuando nosotros recibimos las unidades de tren. Es importante que entren en operación, pero en ese momento no están operando. Bueno, lo cierto es que antes no había escáner. Claro que no había, y eso está muy bien.
Y eso habrá que instalarlos y los escáneres tendrán que empezar a trabajar. A eso se le daría continuidad. Pues no ejemplo. los vas a quitar, por supuesto que no, eso es aparte infraestructura importante, pero si uno se ve acciones a las cuales les haya que dar continuidad, es que estás hablando, digamos, de algo físico que hay que instalar y que va a entrar a trabajar, pero acciones a nivel de seguridad, una política nacional de seguridad que haya dado resultados, no. De hecho, si uno se va al tema de los escáneres, que son necesarios, y digamos, no quiero que se malinterprete, en la administración pasada se incautaba más droga de la que se ha incautado en toda esta administración. Igual, lamentablemente, sin escáneres, pero con otros, digamos, con otras estrategias, con otro tipo de operativos que daban resultados. Entonces, a nivel de seguridad, más allá de que espero que los escáneres entren en operación prontamente, porque en este momento no están operando aún, y celebro que hayan llegado escáneres, no hay realmente una política de seguridad a la que haya que darle continuidad. Si uno se va, por ejemplo, a educación, en educación no se logró presentar en más de 3 años una ruta para la educación. Es decir, si uno quisiera darle continuidad a algo que se haya hecho en educación, creo que ni siquiera se sabría por dónde continuar porque no se presentó siquiera una ruta. Bien, vamos a este tema que es un ejercicio que me gustaría hacer con usted en este momento. Le voy a pedir 3 propuestas que solo dependan del Poder Ejecutivo. En caso de que usted llegara a la presidencia, 3 propuestas que solo dependan de usted y de sus ministros, que no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa. Y 3 propuestas, después de analizar y hablar un rato de esas 3 propuestas, que sí sean resorte de la Asamblea Legislativa, pero que pueden ser impulsadas por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, la pregunta tiene su requisito, como yo siempre digo. No solo el enunciado de la propuesta, sino la meta y el plazo. Por poner un ejemplo, y pongo un ejemplo hipotético, reducir, y es hipotético, la pobreza en 5, 10 puntos porcentuales de aquí a 2 años. Plazo, 2 años. Meta, menos 10 o menos 5, y el enunciado. Entonces le pido que a cada una de sus propuestas le plantee el plazo y la meta. Así las cosas, ¿cuáles serían esas 3 propuestas que solo dependan del Poder Ejecutivo? Ok, le voy a dar 3 de 3 sectores diferentes y una, entiendo que usted me la va a retar, pero le voy a explicar por qué creo que es resorte del Ejecutivo. La primera es en seguridad, la segunda es en competitividad y generación de empleo y la tercera es en salud. ¿Cuál es la que la voy a vetar? En la de salud. Bueno, empecemos por esa, para vetarla de una vez. Empecemos por esa. Ya que empezó tan pesimista, empezó usted. No, porque hay un reconocimiento de que cualquier cosa que se haga a nivel de salud que vaya más allá del Ministerio de Salud, que tenga que trabajarse en conjunto con la caja tiene autonomía. Tiene razón, se la voy a vetar sí, esa. Sí, pero no, perdón, desarrollala, le voy a explicar por qué no. Si bien la caja tiene autonomía y tiene independencia, y eso el Poder Ejecutivo lo tiene que entender y respetar, la realidad es que la generación de política pública sí se puede trabajar en conjunto, y le voy a dar ejemplos que son... Mejor deme la propuesta. Le voy a dar la propuesta y le voy a dar un ejemplo para que vea que sí se puede. La propuesta de entrada es una propuesta que de hecho se ha venido desarrollando desde la caja. Ahí hay un tema de poder dialogar y recibir propuestas que vengan trabajándose desde la caja para la mejora con el apoyo del Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo tiene representación en la Junta Directiva más la presidencia de la caja. Y nosotros a nivel de salud lo que queremos es bajar las listas de espera generando un sistema de red en la infraestructura de la caja. Esto es algo que se ha trabajado, que algunas personas de la caja lo han estado analizando. ¿Qué es un sistema de red? Un sistema de red es que en este momento, por ejemplo, Rodolfo, usted tiene que ir a un hospital
dependiendo del lugar en donde usted vive y donde usted está inscrito. Hipotético, Hospital México. Usted tiene que ir al Hospital México, usted tiene que hacerse un tratamiento. Entonces, en el Hospital México usted tiene una lista de espera para el tratamiento o el procedimiento que usted tiene de 2 años. Porque en este momento la caja no ve su procedimiento, lo que le tiene que hacer a usted, dentro de todo el sistema de Enred. Lo ve dentro del hospital que a usted le corresponde. Entonces, por ejemplo, una vez que la lista caja, de espera exclusiva del Hospital México. la lista de espera es de donde usted esté inscrito. Entonces, si la caja puede eficientizar nuestro sistema en red, podría ver que el tratamiento o el procedimiento que usted requiere, si lo hace en el Hospital México va a durar 2 años, pero si usted se lo hace en el Hospital de Punta Arenas puede durar 6 meses. Eso es un trabajo de red para eficientizar recursos e infraestructura. Un paciente ocupa un tratamiento, una operación, y le corresponde al Hospital México, sigamos con el ejemplo, pero ahí está a 2 años. Pero si se toma en cuenta todos los demás hospitales, si se tomara no solo el Hospital México, sino todos los demás hospitales, resulta que si lo atendiera el Calderón Guardia en esa operación, aunque él sea de Tibás, que le toca el Hospital México, pero en el Calderón, si lo atienden en el Calderón, saldría no en 2 años, sino en 9 meses esa operación. Sí, si se entiende toda la infraestructura de la caja, todos los recursos, como un solo sistema centralizado. Se suman, digamos, vamos a llamarle activos a todos los campitos que hay para operación. Se pone el inventario de todos los espacios para la operación. Entonces dice, fulano ocupa una operación. ¿En cuál hospital podría hacérselo más rápido? Así es. En el Hospital Max Peralta. Pero él es de Tibás. No, él le toca al Hospital México, no importa, sería el Max Peralta. Eso es lo que usted propone. Así es, y le voy a dar un ejemplo. A ver. La abuelita de una amiga mía. La abuelita de una amiga mía requería de un procedimiento. Vive en Guanacaste, entonces va al hospital que le corresponde, que en este momento no recuerdo cuál hospital en Guanacaste era, y le dicen, bueno, usted tiene que esperarse 2 años. Es una adulta mayor, entonces se viene para San José con mi amiga, se va al Blanco Cervantes y en el Blanco Cervantes le dicen, sí, le podemos hacer el procedimiento en 2 meses, eso sí, tiene que desinscribirse del hospital al que usted está inscrita en Guanacaste e inscribirse en el radio de influencia que tenemos acá. Eso, por ejemplo, si la caja trabaja en un sistema de red, ya de entrada ni siquiera debería pasar, y eso es sencillamente una generación de eficiencia. ¿Cuál es la meta? Cuantificar el objetivo. La meta, reducir la lista de espera al momento en el que nosotros la teníamos en el 2020. ¿Por qué en el 2020? Porque poca gente sabe que nosotros en el 2019 generamos una planificación estratégica de listas de espera en sectores específicos en donde había mayor lista de espera, como por ejemplo ortopedia, y con ese plan estratégico que empezó a gestionar eficiencias en recursos y en infraestructura, se logró para el 2020 bajar las listas de espera. Pero entonces, ¿cuánto sería reducirla en ¿qué es eso? ¿Un 50%, un 40%? ¿Como meta se puede cuantificar? Sí, sí se puede cuantificar. ¿Cuánto sería? ¿Un 20? ¿Un 40? Yo, digamos, en porcentaje no se lo podría decir en este momento, pero ciertamente en espera nosotros logramos que algunas personas pudieran reducir hasta la mitad sus tiempos de espera. ¿Eso en cuánto tiempo? Eso se puede hacer en el primer año. En el primer año. Eso se puede hacer en el primer año. Y reducirlo, todavía, digamos, no se podría decir en cuánto, pero reducirlo. En algunos sectores. Hasta la mitad. En algunos sectores. Hasta la mitad. Es decir, las listas de espera son más graves. Sí, son en algunos casos, sectores. Claro, que entonces, algunas enfermedades que en otras. Pues. Evidentemente hay que entrarle a eso. Sí. Ahora, nuestra propuesta para listas de espera, para reducir las listas de espera, es mucho más amplia que el que la caja trabaje en red, pero eso es algo que se podría empezar a hacer. Esta pregunta. Pero me faltan las otras 2. No, sí, pero esta pregunta la quiero hacer antes. ¿Cómo sabía que se le iba a vetar? Porque efectivamente acertó. Porque la caja tiene autonomía. Entonces correcto. Yo entiendo que no le corresponde necesariamente única o exclusivamente al Poder Ejecutivo. Pero no le corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene voz y tiene unos votos dentro de la Junta Directiva. Y puede hacer política pública en conjunto con la caja. Es que no es eso. Pero esa decisión, si es de la Junta Directiva de la caja, y aunque el presidente o la presidenta de la caja digan, sí, esta es una buena idea, y los 2 representantes del gobierno digan, sí, vamos con esa, si los otros 6 dicen, no. ¿Cuándo ha visto usted
Rodolfo, una Caja Costarricense de Seguro Social tan absolutamente desconectada del Poder Ejecutivo antes? Le voy a dar el ejemplo que le iba a dar al principio, que le dije que le iba a decir por qué creo que se puede hacer y que le iba a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos que enfrentar en el 2020 uno de los mayores retos que ha enfrentado la humanidad en los últimos tiempos. En los últimos 100 años, digamos. Los últimos 100 años, que fue el COVID, la pandemia del COVID-19. En ese momento se articuló desde el Poder Ejecutivo, en conjunto, trabajando en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, toda una serie de políticas y de acciones que fueron, gracias a eso, las que nos dieron los resultados que Costa Rica tuvo, que fueron comparadas con países que tienen niveles de recursos muy superiores a los nuestros. ¿Y cuál fue esa triada? La triada fue el Ministerio de Salud, que es el que genera política pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí se le incluyó la Comisión Nacional de Emergencias. Y se trabajó bien, se trabajó en equipo, se trabajó en conjunto, se trabajó de manera rápida y ágil, se dieron resultados y en ningún momento se irrespetó la autonomía de la Caja. Pero en este caso puntual de esta idea es un caso más particular. Ahí sí depende de la Junta Directiva. El caso de la red, que aquí hay gente que está diciendo muy buena idea, sí. Y otra gente dice que vive en Narnia. Hay de todo, como era de esperar, digamos, en las redes. Pero esa sí es una idea que me parece depende mucho o depende del todo de la Caja y si fuera el caso, del poder de convencimiento que tenga el Ejecutivo. Del trabajo conjunto. Es decir, lo primero que uno tiene que hacer es decirle a la institución cuáles son las iniciativas que ustedes están analizando y que ustedes están viendo para poder mejorar esta situación. Y cómo nosotros podemos complementar, podemos apoyar, podemos robustecer ese trabajo conjunto. Entonces yo creo que mucho depende de la capacidad que haya de trabajar en conjunto entre instituciones, respetando la autonomía de las instituciones. La Caja no es la única institución autónoma y aún así se puede trabajar en equipo. Volvamos a esas dos propuestas. Una de seguridad me dijo, ¿verdad? ¿Cuál era? La de seguridad son dos acciones que no requieren de absolutamente nada más que hacerlas. ¿Cuáles son? La primera es volver a activar el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad. Ese consejo es importante porque, como bien los costarricenses saben y entienden, la responsabilidad de la seguridad en el país cae mucho el peso sobre el Ejecutivo, pero no es solamente responsabilidad del Ejecutivo. Una política nacional de seguridad requiere el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son independientes, pero que mediante el trabajo conjunto y la coordinación anteriormente se podían coordinar políticas que tuvieran el apoyo del legislativo y el apoyo del Poder Judicial. Y también se genera un espacio democrático en donde un poder de la República le puede decir al otro, aquí hay un problema. Ese consejo en el que están los jerarcas del Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad, Justicia. El Consejo Nacional Presidencial de Seguridad lo convoca el presidente de la República. Entonces va en dos organizaciones. Vamos a decirlo de esta manera. La primera es ese consejo que es el presidente de la República, que tiene una coordinación con los presidentes de los otros dos poderes, porque esa es una coordinación al más alto nivel. Es para ver política nacional de seguridad y entender desde el punto de vista del Ejecutivo qué necesita el Legislativo, qué necesita el Judicial y que el Judicial a su vez le diga qué necesita el Ejecutivo o qué no está funcionando. Y el otro nivel son los ministros. Y el otro nivel es operativo. El otro nivel es operativo. Y ese nivel operativo es indispensable para que funcione bien, porque en Costa Rica nuestros cuerpos policiales son altamente fragmentados. Los que le responden al Poder Ejecutivo son varios, ¿verdad? Está la Policía de Fronteras, la Policía de Control de Drogas, está la Fuerza Pública, solamente para nombrar algunos. Luego tenemos al Poder Judicial y luego tenemos, por ejemplo, las policías municipales, que le responden a la municipalidad, no necesariamente le responden al ministro de Seguridad. Entonces, este órgano de coordinación no solamente tiene un entendimiento de los tres poderes, de cuál es la política nacional de seguridad, sino que tiene una bajada operativa de coordinación de los cuerpos policiales. ¿Y cuál era el otro? Me creo que había dos
dos propuestas de seguridad. Sí, es esa, Ajá. que es a lo que genera, digamos, estas dos instancias de coordinación, posiblemente lo más importante es que generan análisis criminal e inteligencia policial. Es con esa inteligencia policial que se nutre de todos los cuerpos policiales, de los diferentes poderes, en coordinación con las presidencias de los tres poderes, que genera acciones tácticas, que son de buen alcance, que han dado resultados anteriormente y que nosotros le llamábamos megaoperativos. Los megaoperativos es sencillamente que con base a esta inteligencia policial que se da de este órgano de coordinación, que amalgama toda la información que los diferentes cuerpos policiales recogen, se hacen estrategias tácticas de despliegue de los recursos policiales en esas zonas en donde el crimen organizado está ganando control. Son tácticas, pero dieron muy buenos resultados en la administración pasada y hay una cosa que me parece que es muy valiosa decirle a la gente. Dentro de los megaoperativos no solamente generaban impacto en las comunidades que en este momento son más vulnerables de crimen organizado, mitigaban el crecimiento de células de crimen organizado, podían identificar cabecillas, sino que también se hacía algo que parece menor y no lo es. Se incautaba cualquier cantidad, no necesariamente de droga, porque los megaoperativos no son los operativos de incautación de droga, pero en los megaoperativos se incautaban armas ilegales. Son las armas ilegales las que se usan para los homicidios y lamentablemente las víctimas colaterales que vemos todos los días en Costa Rica. En esos megaoperativos se incautaban esas armas. Eso tiene un impacto en la cantidad de homicidios. Esa meta es reunirlos, ese consejo, y el plazo me imagino que debería ser un mes, digo yo. Eso nosotros estamos proponiendo hacerlo el día 1. Okay. Se activa el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad el día 1 con miras a establecer con base a nuestro plan de gobierno que tiene una estrategia, pero que también tiene acciones tácticas y que tiene un mapeo claro de cuál es el impacto que eso tiene que tener en la Asamblea Legislativa. Se genera este Consejo Nacional Presidencial para plantear eso sobre la mesa y empezar a generar acciones conjuntas. La otra propuesta no es de seguridad, me parece. La otra propuesta no es de seguridad, es de competitividad y generación de empleo. Antes de tocar esta propuesta última, le hago esta pregunta. Caso hipotético que usted llegue a la presidencia y un día un juez toma una decisión que no le gusta, ¿usted va a salir a decir, no estoy de acuerdo, este juez hizo esto, esta jueza hizo eso, qué barbaridad? ¿O va a respetar la decisión de un poder ajeno al Poder Ejecutivo? Y lo pregunto porque esto queda guardado y el día de mañana, queda grabado, el día de mañana, el candidato o la candidata que dijo no va a hacer algo, después termina haciéndolo, ¿verdad? Y queda esta evidencia. En caso de que un tribunal tome una decisión que a usted, como eventual presidenta de la República, no le gusta a usted, ¿respetaría y no criticaría públicamente esa decisión? Vea, yo le voy a dar la respuesta en dos tractos porque me parece que es importante desagregarla un poquito. Lo primero es, yo no creo que sea antidemocrático criticar y que un poder de la República critique al otro. Eso no es antidemocrático, yo no estoy en contra de eso. Es más, la crítica sana mejora la democracia, la crítica sana. Ahora, la crítica sana, ¿qué busca? Busca que haya una mejora, no busca deslegitimar al otro poder de la República. Eso erosiona la democracia. Entonces, que haya una crítica y que se evidencie desde un poder de la República a otro, no es antidemocrático, no está mal. Pero la democracia nos da los mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, cuando usted convoca el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad, usted, presidente de la República, tiene una mesa de trabajo con el presidente del Poder Judicial, con el jerarca del Poder Judicial de más alto rango. Y ahí, bajo la coordinación que usted de todas formas tiene de todos los cuerpos policiales, usted tiene un acervo de información que puede subir y que le puede decir al Poder Judicial, vea, esto es lo que está pasando y aquí el Poder Judicial está fallando. Usted se lo diría al jerarca en la mesa, pero la pregunta es, ¿públicamente lo señalaría? Es que la pregunta es, si yo tengo un mecanismo para poderlo
para poderlo dirimir. Conversar con el jerarca eso es lo primero que se privado. hace. Pero mi pregunta, eso es lo primero que se pero hace. digamos, no le estoy preguntando si haría eso. Usted me está contestando si lo haría, dirimirlo en privado. La pregunta es si criticaría públicamente la decisión de un juez o una jueza, que muchos jueces y juezas han considerado que es una presión indebida. Es que por eso yo no veo por qué el presidente de la República o la presidenta de la República tenga que estar llegando a la nimiedad de criticar por qué un juez o una jueza dieron una resolución. Entonces, la respuesta es no lo haría. Pero es que el punto es, si el presidente de la República está haciendo eso, no está haciendo su trabajo. Por eso la respuesta es no lo haría. No, porque usted lo que tiene es que coordinar la política pública de seguridad a nivel nacional. Si usted está viendo los resultados, ahora, hay data y hay información que lo que sí te puede generar es un acervo para poder llegar a decirle al Poder Judicial, estamos teniendo un problema con este tipo de resoluciones. Eso es distinto. Eso es distinto. Sí, porque la pregunta es si criticaría una decisión puntual. Es que son cosas diferentes. Okay. Como le digo, criticar a un poder de la República no es antidemocrático. No, yo digo a una sentencia, a una resolución de un juzgador. Si el presidente de la República le interpreto que usted me está diciendo que no lo haría. No, pero no por no criticarlo. Tal vez es lo que quiero hacerme entender en ese sentido. No por no criticarlo. No porque no haya una resolución de un juez o de una jueza en específico que no necesariamente esté bien. Mi punto es que si el presidente de la República llega a ese nivel es que no está haciendo su trabajo. Y su trabajo lo tiene que hacer a nivel de política nacional de seguridad y tiene espacios de coordinación, de diálogo, de debate, de discrepancia con los otros poderes de la República para poder hacer mejoras. Competitividad. Nosotros tenemos una agenda robusta en competitividad, pero dado que vos me estás pidiendo 3 acciones, yo te dije que una acción es seguridad, esa es la que le di, una acción en salud y una acción en temas de competitividad y generación de empleo. Obviamente nuestro programa es más robusto que eso, pero es muy sencillo. Nosotros retomaríamos las carteras de inversión que ya existen, que sencillamente esta administración, por razones que se escapan a mi conocimiento, no ha avanzado. Le voy a dar un ejemplo. Desde la administración pasada se dejó una cartera de inversión. Una cartera de inversión no son más que una serie de proyectos que están listos para que avancen y muchos de ellos avancen en su ejecución, en ejecución de obra pública, en la ejecución de ese puente, de esa carretera, de esa infraestructura que se necesita. Tenemos una cartera de inversión en este momento de aproximadamente 2.500 millones, solamente vial. Tenemos un proyecto de inversión, por ejemplo, en agua, solo en agua, de más de 600 millones, que es Orosi 2. Tenemos un proyecto de inversión en adaptación climática para el agro, por ejemplo, para el sector agro y para dotar de agua potable a toda la región chorotega, que es Pacume, agua para Guanacaste. Son más de 450 millones. Esos proyectos, esa agenda se pondría Usted sencillamente a moverla. La activa. Usted sencillamente la activa. ¿En qué plazo? Desde el inicio. Cada uno de esos proyectos tiene su propio calendario de avance. Así es como funciona la obra pública. ¿Y pueden estar en 4 años? No todos, pero usted los puede avanzar en 4 años. Lo más importante es que en el momento en que la obra inicia, usted empieza a ver resultados positivos. Es decir, la obra culmina de darle beneficios a las comunidades cuando ese puente ya está hecho. Pero los beneficios inician desde que la obra arranca construcción, porque eso significa que generó empleo, que generó encadenamientos, que donde se está construyendo ese puente hay X cantidad de personas que lo están trabajando, que tienen salario, esas personas consumen en la sodita de la comunidad, le genera trabajo a la sodita de la comunidad, compra de materiales, le genera encadenamientos a otro montón de sectores. El sector construcción es de los sectores que mayores encadenamientos tiene. Entonces genera mucho trabajo directo e indirecto. Solamente para darle un ejemplo de por qué esto es importante y relevante. Estamos hablando de 2.500 millones solo en infraestructura vial, más de 400 millones en Pacume, más de 600 millones en Orosi 2. ¿Cuántos empleos es eso? Y en este momento la capacidad de ejecución que ha mostrado esta administración es de un poquito más del 10%. Es decir, solamente en infraestructura vial de esos 2.500 millones en ejecución tenemos poco más de 250. ¿Cuánta generación de empleo podríamos hacer si activamos todos los demás? ¿Cómo es usted para las matemáticas? Pues depende del tipo de matemática. Me va a preguntar cálculo 2, lo vi en la universidad.
Me quedan 6 minutos y tenemos que tocar 3 propuestas. 2 minutos por propuesta. Ok. Que tengan que pasar por la asamblea sí o sí. Sí. Ok, lo voy a dividir tal vez. Ahí no le pido meta ni plazo, porque no depende del presidente o la presidenta de turno. No, pero se puede mover. Y yo ahí nada más quisiera hacer la salvedad. ¿Solo qué presentaría? Solo hacer la Se nos salvedad está yendo de el que primer minuto. no importa, esto es importante. No nos importa, claro. Tengo un caballero aquí mencionándome el tiempo. Usted no necesita 40 diputados para mover agenda en la Asamblea Legislativa. No se necesitan. Eso no solamente es falso, sino que es irresponsable. Entonces, eso es importante decirlo, porque independientemente de cuánto sea la fracción que nosotros llevemos a la Asamblea Legislativa, sí hay un compromiso de moverlo, porque sí se puede. ¿Pero cuáles serían? 3. Ok, el primero es un paquete que viene acompañado de la acción de seguridad. Nosotros necesitamos hacer una revisión y modernizar muchas de las leyes que son las que generan el cuerpo legal, valga la redundancia, para que el Poder Ejecutivo. Bueno, por ejemplo, la ejecución de la pena es una de ellas y le voy a dar otra que responde a los megaoperativos. Usted en los megaoperativos incauta cualquier cantidad de armas ilegales, pero ¿cuál es el problema de las personas que portan armas ilegales? Que la pena de portación de arma ilegal en Costa Rica es risible. Es aumentar la pena. Hay que aumentar, por ejemplo, la pena de la tenencia de armas ilegales, hay que aumentarla. Y como esa, hay que hacer una revisión, un mapeo que nosotros tenemos a nivel de leyes que van a mejorar todo lo que es la ejecución de la política pública en seguridad. Entonces, impulsaría desde el Ejecutivo ante la Asamblea un proyecto para aumentar la pena. Es una revisión para aumentar penas en algunos actos delictivos, una revisión también de las leyes que en este momento están regulando dinámicas criminales que no están... ¿De la ejecución de la pena puntualmente qué plantearía? Bueno, hay que revisar justamente cuáles son las penas que se están adjudicando a ciertas actividades criminales y algunas que del todo no están claramente penalizadas. Pero eso no es un proyecto de ley, usted está una revisión. Una revisión, pero esa revisión desencadenaría o generaría un proyecto de ley. O sea, usted lo que dice es hacer un diagnóstico para ver por dónde está. No, pero es que el diagnóstico está hecho. Okay. Es decir, está claro que hay penas que tenemos que subirlas y están claras cuáles son. Le estoy dando un ejemplo, que es el de la tenencia de armas ilegales. Eso es literalmente como un saludo a la bandera. Eso hay que elevarlo. Y hay que hacer también una revisión de otras de esos cuerpos legales que, por ejemplo, en este momento no son claros en dinámicas criminales que se están dando al día de hoy, pero no las penalizan, como por ejemplo los fraudes digitales. Le doy ese ejemplo. Los fraudes digitales en Costa Rica, a nivel de nuestro cuerpo legal, tienen agujeros que permiten que esos criminales sigan haciendo fraude a cualquier cantidad de costarricenses, un día sí y el otro también, porque a usted le llega un mensaje que parece de su banco, usted se mete en ese mensaje, lo lleva a una página gemela, usted da sus códigos de seguridad del banco y al día siguiente no tiene plata. ¿El otro proyecto que impulsaría? Eso es a nivel de seguridad. Luego, nosotros queremos hacer una revisión de leyes a nivel de competencia que puedan, por ejemplo, bajar el costo de insumos tan importantes como los medicamentos. Para poder bajar costo de medicamentos, si bien es cierto, hay acciones que se pueden llevar desde el Ejecutivo, hay 2 cosas que se deberían hacer desde el Legislativo. Lo primero es hacer una revisión de Coprocom para robustecer la competencia en el país en general, ¿verdad? Eso es la primera. Y la segunda, muy específicamente con el tema de medicamentos, hay que hacer una revisión de la ley de salud para garantizar que esos medicamentos puedan entrar más. Pero por revisión, ¿qué debo de entender? Porque revisión no es, digamos, un proyecto puntual, no hay un proyecto para revisar Procopom, hay un proyecto para modificarle, darle X o Y atribución, revisión. Cada una de estas entidades, igual que muchas cosas en Costa Rica, nacen de una ley que les habilita las competencias. Pero usted dice revisar la ley a ver qué ajustar. Los diagnósticos están hechos. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros sabemos que en este momento, por ejemplo, lo que puede ayudarnos a mejorar competencia, nosotros creemos en la competencia. La competencia baja costos no solamente en medicamentos, baja costos en un montón de cosas. Si nosotros realmente queremos evitar que en Costa Rica haya monopolios odiosos que suben los costos de los insumos y de las cosas que consumen los costarricenses,
Entonces, requerimos que haya una entidad robusta que regule los temas de competencia. O sea, usted dice eso es Coprocom. modificar Coprocom necesita un Coprocom fortalecimiento. de tal manera que dé como resultado la posibilidad de generar mayor competencia. Así es. Que a su vez genere una disminución, en el caso específico que menciona. En el caso de los medicamentos no solo es Coprocom, sino también la ley de salud. Pero es decir, si usted mejora la regulación de la competitividad para evitar monopolios, usted mejora la posibilidad de que los insumos, a mayor competencia, la posibilidad es que haya menor costo. ¿Cuál sería la última ya? Porque nos quedan 2 minutos. Bueno, le dije seguridad, le dije competencia y la última, ciertamente también sería poder generar fomento para alguno de nuestros sectores productivos. Hay varios sectores productivos que necesitan de capital semilla, necesitan de fomento, hay algunos que son muy claros. Pero eso sería necesario con una ley, porque eso puede surgir sin necesidad de pasar por una ley. Claro que no, le voy a dar un ejemplo. A ver. El que acaba de pasar, que me parece que sí fue dictaminado positivamente en la Asamblea Legislativa, que es el de Fonaross. Para darle un ejemplo, ese tipo de fomentos a ciertos sectores productivos, ya sea temporales o no, requieren muchos de ellos pasar por la Asamblea Legislativa, sí, claro que sí. Entonces sería fomentar actividades productivas. Algunas actividades productivas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en el caso de la agricultura, yo creo que sí requerimos de una estrategia nacional del agro que tiene algunos impactos de cómo podemos garantizar más y mejores créditos o fomento para ese sector productivo que ha sido tan golpeado. Entonces, ahí necesitaríamos pasar por algunos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Doña Claudia, le agradezco muchísimo que aceptara nuestra invitación aquí en profundidad para hablar un buen rato. Este programa le decimos en profundidad y el problema es que los primeros temas los tocamos, digamos, con bastante tiempo, los últimos. Sí, los últimos se nos quedan como cortitos. Pero es parte de la dinámica que tenemos con todos los invitados y las invitadas. De verdad le agradezco mucho que aceptara nuestra invitación. No, muchísimas gracias por la invitación, más bien, muchas gracias y por dejarme explicar y tal vez dejar esos grandes marcos antes de la explicación puntual de las propuestas. Bien, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de En Profundidad. Hasta entonces.